chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a reaccionar a el video de Moni-4T, que sería el ángel caído que me enseñó a amar de Doki Doki Fallen Angel. Así que pues bueno, vamos a ver, ¿vale? Ok. El protagonista irrumpe en la casa de su pareja con el corazón a 1000 por hora y las manos sudorosas. Cada segundo sin una respuesta suya es un motivo más para que su ansiedad aumente. Subió las escaleras casi a tropiezos gritando su nombre, hasta llegar frente a su habitación. El silencio lo golpeaba más que cualquier ruido. Al notar que la puerta del baño estaba cerrada con seguro, empezó a embestirla. Durísima esta escena, en verdad. Muy dura. Muy fuerte esta escena. Muy triste, de verdad. Muy triste. Con el hombro una y otra vez, desesperado, rogando que cediera. Cuando finalmente lo logró, la imagen que encontró al otro lado lo congeló en seco. La imagen de... Empezamos fuerte, chicos, de verdad. Empezamos muy fuerte el video de Mónica. Vale. Arrancándole el aire de los pulmones. Sayori, la mejor amiga de la infancia del protagonista, intenta convencerlo de unirse al club de literatura del que es vicepresidenta. Lo invita con el pretexto de que ya había dicho al club que invitaría a alguien nuevo. El protagonista, sin muchas alternativas y más por compromiso que por interés, termina aceptando. Ni bien entra al club se sorprende y queda fascinado por la primera chica que le habla, cuyo nombre es Yuri. La primera que se le acercó al protagonista. Obviamente porque es el interés amoroso del mod principalmente. Pero gracias a Sayori conocimos a Yuri, diciendo incluso que es un ángel. Tras las presentaciones y con la esperanza un ángel que ya sabes la referencia al final de poder conocer más a Yuri, termina uniéndose al club. Tras la sesión del club, el protagonista decide ir a la biblioteca y conseguir un libro que sirva como excusa para acercarse más a Yuri. De hecho, esto de Oukas es una referencia a otro mod de Doki Doki, que es también de Yuri. Referencias, hay muchas referencias, de verdad. Oukas, que en un momento no sé si lo traeré, tal vez. Perdón si hago muchas pausas, pero estoy comentando algunas cosas, ¿vale? Mientras busca un buen libro, se topa casualmente con la presidenta del club de literatura, Mónica, quien se acerca de forma amistosa para intentar hablar con el protagonista, pero casi de inmediato, cuando el protagonista parece notar que Yuri está en el mismo lugar, la expresión de Mónica cambia a una derrotada. Mónica le dice al protagonista que Yuri... Aquí es cuando yo me pregunto, es que, en verdad, o sea, sí, se entiende que Mónica amaba a MC y todo, pero es que no era la razón. O sea, meterse con Yuri así era... No sé la palabra cómo decirlo, es horrible. Simplemente puedo decir de no te acerques a MC y ya está, pero no, Mónica dijo, no, voy a ir más lejos y voy a hacer que caiga en lo más profundo de la oscuridad. Es una persona bastante tímida con las personas nuevas y que no quiere que ella se fuera del club por sentirse incómoda. Así que le recomienda que no se acerque mucho a ella para evitar problemas. El protagonista, obviamente extrañado por la repentina actitud de Mónica, evita responder hasta que Mónica finalmente se va. Recuerda esta actitud de Mónica porque... Es que esa actitud de Mónica es... De verdad voy a decirlo, chicos. Aunque Mónica es una villana de mierda aquí. Con todo respeto, obviamente, yo no odio a Mónica, pero... es que Mónica tiene, digamos, en el mod es un personaje que es muy odiado. O sea, realmente la odias porque dado el hecho, aunque no seas Team Yuri, yo soy Team Sayori. Y la verdad es que la actitud de Mónica de verdad es demasiado reprochable. Será de vital importancia para más adelante. Al día siguiente, de nuevo en el club, el protagonista aprovecha para comenzar a conocer a Yuri a pesar de la advertencia de Mónica. Comparten poemas, y después Yuri le propone al protagonista que lean juntos mientras toman algo de té, a lo que el protagonista acepta encantado. Planea acompañar a Yuri para ir por agua para preparar el té, hasta que Mónica intenta detener al protagonista diciendo que el conseguir el agua es trabajo para una sola persona y Yuri debería ir sola. Pero cuando Yuri le dice que no hay problema de una forma algo dura, Mónica, viendo que no... También Mónica, ¿por qué hace eso? O sea, solo iban a tomar agua, o sea, no iban a hacer nada más. Mente perversa de Mónica, en verdad. Tiene alternativa, los deja ir sin más. Al salir del club, Yuri se siente arrepentida de haberle hablado de esa forma a Mónica. El protagonista intenta animar a Yuri diciéndole que nadie, ni siquiera Mónica, tiene derecho a juzgarla y hacerla sentir menos, a lo que Yuri... Es cierto, o sea...
Es que Mónica por sus ovarios literal hizo lo que se le dio la gana con Yuri. O sea, no. Y Yuri como pues obviamente es demasiado tímida y o sea, tenía miedo de defenderse porque todos sabemos que Yuri cuando se defiende pues es demasiado ¿cómo digo esto? Demasiado violenta. También por eso. Yuri responde con una sonrisa y finalmente se aventuran para conseguir el agua para el té. Tras conseguir el agua, vuelven al club para preparar el té y finalmente comenzar de una buena lectura. Una vez concluido el club, el protagonista nota como Yuri parece querer disculparse con Mónica por lo que pasó, pero esta se acerca al oído de Yuri y esta se pone realmente nerviosa y hasta refleja cierto miedo, lo que claramente preocupa al protagonista. Al intentar hablar con Yuri, esta solo sale corriendo, a lo que sin muchas opciones decide preguntarle a Mónica. Esta le dice que solo debería ignorarla, y que en lugar de pasar tanto tiempo con Yuri debería pasar tiempo con ella. Es que aquí está mal parte de Mónica porque a ver, ¿por qué? O sea, solo que pase tiempo con ella sin ni siquiera acercárselo lo suficiente. O sea, creo que eso está mal. Porque ¿cómo vas a querer que una persona se acerque contigo si tienes unos modales de mierda? Hay personas que confunden el amor con la atención. Creen que si alguien Eso es cierto, ¿eh? Eso es verdad. Eso es muy cierto. no los mira, no los valora, y que su valor depende de la obsesión o devoción de otros. Pero el amor genuino nunca se exige, nunca Yo siento que lo que Mónica tenía no era amor, era obsesión. se compra con manipulación ni se reclama con egoísmo. Cuando alguien es narcisista y egoísta, no busca compartir, sino consumir, no busca construir, sino llenar un vacío que ellos... O sea, como ella misma dice, que no busca construir ni hacer un amor. O sea, ella en su perspectiva piensa que está haciendo bien, pero en realidad está haciendo un mal. Al querer que MC no se acerque a Yuri. Y eso está mal. mismos se niegan a enfrentar. Quieren que los demás giren alrededor de su mundo, como si el sol existiera solo para iluminar su sombra. Pero la verdad es que nadie puede amar lo que no está dispuesto a devolver. Nadie puede sentir lo que solo tú quieres imponer. Se ha vuelto casi normal en estos tiempos que se ame desde el control. Muchos aprendieron que el amor se aferra, se aprieta y se retiene. Pero yo no pienso que eso sea amor, sino miedo. Yo creo que el amor real no necesita cadenas. Amar es respetar la libertad del otro. No confundas intensidad con autenticidad, ni posesión con cuidado. El verdadero amor se ofrece, no se impone, no exige permanencia, sino que la inspira. El peso del control, la... O sea, esto que dice Monique, es cierto, porque, a ver, pues es cierto, porque ¿cómo vas a querer que alguien te ame controlándolo por completo? Es que eso no es amor, eso es obsesión. Y hay una barrera muy clara entre obsesión y amor. Yo nunca he tenido novia, claro, se los comento, pero es que no es la manera, esto no es la forma. Simplemente. presión o el miedo puede terminar desencadenando tragedias. Y Eso es tal cierto, eso es cierto. Eso es cierto porque vimos al final lo que terminó pasando con Yuri. Al final antes del siguiente acto. vez Mónica pueda provocar algo así y que no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Al día siguiente, cuando el protagonista se dirige al club de literatura, escucha voces alteradas detrás de la puerta. Una discusión. Al entrar, se encuentra con Mónica y Yuri en un enfrentamiento acalorado. Mónica le recrimina a Yuri que desde que entró al club solo se ha dedicado a leer, aislada, sin hablar con nadie. Yuri le responde que no tiene derecho a juzgarla y la acusa de creer que lo sabe todo. La tensión sube hasta que Yuri, fuera de sí, la amenaza con hacerle algo si sigue con esa actitud narcisista. En ese momento, Mónica se aprovecha de que el protagonista ha llegado. Lo usa de testigo y le echa en cara a Yuri su comportamiento. Y acto seguido, suelta una frase que corta el aire. Le dice directamente que sería mejor si se suicidara. Hija de puta. Hija de puta. Esta escena de verdad. Esto de verdad lo que pasa en el mod. Esta escena en particular es por lo que odio a Mónica en este mod realmente. Meterte así con una persona y más con sus cortes, todo. Eso no es tener, con todo respeto, chicos. Y los que sepan, y los que sean aquí de México entenderán, eso no es tener madre, de verdad. Eso no es de personas valientes, eso es de malditos cobardes. Meterte con una persona con sus obsesiones, con sus defectos, es lo peor porque sí, pues es lo peor.
Yuri rompe en llanto y huye. El protagonista, furioso, encara a Mónica. Ella Claro que se va a poner furioso, o sea, obviamente. Aunque inclusive hubiera sido también al revés con Yuri y con Mónica, hubiera sido lo mismo. Es que eso está demasiado mal. solo intenta justificarse, indignada, pero él la ignora y sale tras Yuri. La encuentra cerca de los baños de chicas, y la escena lo golpea en seco. Yuri está autolesionándose. Desesperado, se acerca para detenerla, pero Yuri rechaza su ayuda. Entre lágrimas, dice que es un fenómeno, un monstruo incapaz de controlar sus impulsos. Antes de que él pueda reaccionar, ella vuelve a correr. Decidido a no rendirse, el protagonista sigue buscándola. Por fortuna se topa con Natsuki, que al principio duda, pero tras insistir mucho le revela la dirección de la casa de Yuri. Yuri lo recibe confundida y a la defensiva, pero al final lo deja entrar. Para calmar la tensión, el protagonista le propone leer el libro que tanto le apasiona. Ella acepta, no sin antes limpiar las heridas de sus brazos. Mientras lo hace, él recibe mensajes extraños de un número desconocido. Que aquí pues es muy predecible. Los que ya han jugado el Fallen Angel, de hecho esto es demasiado predecible. Todos sabemos que es Mónica. Frases inquietantes como "no puedes correr de mí para siempre" o "ella no te merece". Yuri lo saca de ese trance y juntos se sientan a leer. Entre páginas, Yuri confiesa lo que nunca había dicho: no sabe comunicarse con las personas. Los libros son su único refugio, su forma de expresarse, pero al mismo tiempo le pide que no insista más, que no debería estar ahí, que sería mejor dejarla sola. El protagonista se niega, le dice que le preocupa de verdad y que no importa cuánto tiempo le tome, va a quedarse a su lado para que no vuelva a sentirse sola. Un día después, el protagonista y Yuri planean una especie de cita, aunque él la describe más como una salida de amigos. Van a un café cercano y ahí se hace evidente la ansiedad social de Yuri. Ni siquiera es capaz de pedir el té que le gusta. Aún con las dificultades, ambos disfrutan el momento. Al salir, deciden visitar a Sayori. Esta escena de Sayori es también demasiado triste, porque todos sabemos en el fondo que Sayori amaba a MC, amaba al protagonista. Por eso también es demasiado dura esta escena. Al verlos juntos, ella se sorprende y se muestra incómoda. Mientras Yuri atiende una llamada, Sayori se queda a solas con el protagonista. En ese instante, rompe el silencio. Le confiesa que siente algo por él desde hace tiempo y que carga con una depresión que la consume desde que tiene memoria. Verlo con Yuri le duele como un punzón en el pecho. La hace sentir insegura. Entre lágrimas, repite lo mismo que Yuri en su momento, que no merece ayuda, que no quiere que se preocupen por ella. El protagonista, buscando consolarla, la abraza y le promete que todo estará bien. Sayori lo mira expectante, esperando una respuesta distinta, pero él solo le dice que siempre será su mejor amiga. El rechazo la quiebra. Entre gritos y furia, lo echa de su casa. Cuando sale casi corriendo, Yuri lo alcanza estando desconcertada, pero él solo le dice que hablarán de eso después. Pasan un rato juntos en distintos lugares para relajarla, hasta que él la anima a considerar ir a un psiquiatra. Yuri duda, pero al final acepta. El día de la cita con el psiquiatra llega. Mientras Yuri entra, el protagonista vuelve a recibir otra vez la misma llamada de Mónica amenazando que se vaya de la vida de Yuri. Maldita obsesión de mierda. Mensajes del número desconocido, advertencias inquietantes como "muy pronto sabrás quién soy", aunque decide ignorarlos por ahora. Tras la sesión, Yuri se abre como nunca antes. Cuenta que su vida ha estado marcada por la soledad y el dolor desde la separación de sus padres. Los libros se convirtieron en su único refugio, un mecanismo de defensa. La secundaria fue lo más duro. Ahí comenzó a autolesionarse, hasta llegar al punto de sentir cierta satisfacción en hacerlo. El protagonista no se aparta ni la juzga, solo le recuerda que nada de lo que pasó fue su culpa. Yuri confiesa además que tiene una colección de cuchillos, y juntos acuerdan deshacerse de ella para... Y al final nunca se deshicieron de los cuchillos. O sea, ellos dijeron que se iban a deshacer y al final no se deshicieron. Pero bueno. Evitar posibles recaídas. En ese momento, Yuri se oculta en su pecho buscando consuelo. El protagonista la abraza y, con firmeza, le confiesa que la ama. Yuri, entre timidez y alivio, acepta sus sentimientos, y el momento culmina en un tierno beso. La vida nos pone frente a heridas que no siempre sabemos cómo manejar. Ese día, el protagonista se encontró con dos caras del dolor, la de Sayori y la de Yuri. Sayori, con el corazón en la mano, con la depresión de Sayori, porque ella amaba a MC y bueno, todos sabemos que obviamente Sayori siempre amó a MC, pero también se sentía mal porque
en sus pensamientos era para ella egoísta. Confesó su amor y su depresión, y cuando fue rechazada, explotó en rabia y en lágrimas, no porque fuera débil, sino porque llevaba demasiado tiempo cargando una tristeza silenciosa. Y a veces, cuando alguien te dice te necesito, lo que de verdad está pidiendo es que no la dejes sola en medio de esa oscuridad. Yuri, en cambio, eligió... Eso es verdad. Eso es cierto. O sea, cuando alguien te confiesa eso, pues es verdad lo que dice Mónica, porque este que no sé qué comentar, tengo muchas cosas en la cabeza. A ver, está pidiendo es que no la dejes sola en medio de esa oscuridad. es que sí, o sea, si una persona tiene depresión y te confiesa que como, o sea, que está enamorada de ti, aunque tú la rechaces, debes de apoyarla, porque si no la apoyas lo suficiente y no estás con ella el tiempo suficiente, las consecuencias pueden ser fatales. Oscuridad. Yuri, en cambio, eligió mostrar sus cicatrices de otra manera. Abrió la puerta de su soledad y de sus miedos, confesando todo lo que le dolía cargar. Pudo haber recibido rechazo, miedo, incluso asco. Pero el protagonista eligió quedarse, eligió acompañarla, y en ese gesto sencillo le enseñó que no era un monstruo, que su dolor no la hacía indigna de amor. No todos reaccionamos igual al sufrimiento. Algunos se encierran, otros se abren, pero en ambos casos hay algo en común: necesitan sentirse acompañados. No podemos curar la depresión de alguien con un abrazo, ni borrar su O sea, es como, bueno, esto es un ejemplo. Sé que está hablando de Fallen Angel, pero pongamos de ejemplo a Blue Skies en la ruta Sayori. Si nosotros no ayudamos a Sayori con su depresión, no la acompañamos a terapia, no estamos suficiente tiempo con ella, termina pasando lo que ya pasa al final de Blue Skies, en el final malo. O sea, no es, me refiero que no solo con ir a terapia se puede curar. O sea, la depresión no solo con terapia se puede tratar. Si haces solo terapia, si haces solo terapia y no acompañas a la persona, no te sirve de nada, porque va a seguir hundiéndose. No sirve de nada. Cicatrices con palabras bonitas. Pero si podemos ser esa presencia que les recuerde que su dolor no los define, que no están condenados a vivirlo solos. Yo creo que la diferencia entre hundirse o sostenerse no siempre está en la magnitud del dolor, sino en cómo respondemos cuando alguien nos lo muestra. Con las vacaciones culminadas y el regreso a clases, el protagonista se encuentra con Natsuki, quien finalmente se abre con él. Le confiesa que, por problemas familiares, decidió irse de su casa, y con algo de vergüenza le pide si Sayori podría darle asilo temporal. El protagonista duda al principio por lo ocurrido con Sayori, pero termina aceptando. Cuando intenta hablar con ella, sucede lo que temía. Sayori comienza a culparse, diciendo que no debió actuar de la forma en que lo hizo aquel día. El protagonista logra calmarla, recordándole que no tiene por qué cargar sola con la culpa, y luego le explica la situación de Natsuki. Tras pensarlo, Sayori acepta que se mude con ella, aunque con una sonrisa frágil, casi como si sintiera que debe pagar por sus errores. Más tarde, después de pasar tiempo con Yuri, el protagonista la acompaña a una nueva cita con el psiquiatra, y allí le recetan antidepresivos para ayudarla a sobrellevar mejor su situación. Tras ello, ambos comparten una larga tarde de lectura en casa de Yuri. Bajo el suave sonido de la lluvia, el protagonista se sincera y le cuenta de su vida. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeño, lo que conllevó a que tuviera que elegir forzosamente con quién quedarse. Al final decidió quedarse con su padre, y aunque al principio las cosas iban bien, cuando el dinero no era suficiente, su padre tuvo que enlistarse en el ejército para poder solventar los gastos, mientras su madre solo podía ayudar a la distancia con dinero. Yuri, con lágrimas en los ojos y una gran sonrisa, le agradece su sinceridad y lo abraza con fuerza. Sin necesidad de palabras, ambos se reconfortan en medio de un silencio acompañado por la lluvia. Se tiene la creencia errónea de que la vulnerabilidad es debilidad, y por eso eso de tener literal, como ella misma dice, que la vulnerabilidad es debilidad, no es cierto, porque, o sea, ser vulnerable, o sea, ser débil no es, o sea, ¿cómo es eso? Ser vulnerable no es ser débil. Mucha gente lo cataloga así cuando en realidad no debe ser así. callamos lo que sentimos o nos guardamos. Eso es cierto. Muchas, inclusive yo les voy a confesar algo. Sé que es muy personal. Yo siempre me guardo muchas cosas y eso es algo que pues es malo, pero bueno, eso es algo muy malo y yo lo entiendo y yo sé que es malo.
damos lo que nos pesa. Pero en realidad, abrirse con alguien es un acto de valentía. Tanto Yuri como el protagonista cargan con cicatrices diferentes, ella con la soledad y la ansiedad que la consumen, y él con un pasado familiar marcado por el divorcio, la ausencia y la distancia. Y sin embargo, cuando ambos deciden compartir lo que guardaban en silencio, dejan de sentirse tan solos. Lo mismo pasa con Sayori y Natsuki. Pedir ayuda no significa ser una carga, significa confiar. Y dar ayuda no significa resolverle la vida al otro, sino Pues es obvio, o sea, no con ayudar a una persona no con ayudar a una persona vas a resolver la vida de otra, obviamente. Eso es obvio. Pero sí, como la misma Moni dice, debilidad no, vulnerabilidad no es debilidad. Pedir ayuda no está mal, porque si no pides ayuda, te quedas en el mismo abismo. O sea, te quedas donde mismo. Estar ahí, sosteniendo con pequeñas acciones. Todos tenemos tormentas internas, pero cuando nos atrevemos a mostrarlas a alguien que nos abraza en medio de la lluvia, entendemos que no estamos destinados a enfrentarlas solos. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables con alguien, dejamos de cargar solos la cruz de nuestro pasado. Yo creo que la vida no se trata de encontrar a alguien que nos complete, sino de compartir el peso con alguien que se atreva a mirarnos a los ojos y decirnos que no estamos solos. La vulnerabilidad compartida muchas veces puede ser el inicio de la verdadera fortaleza. Tras una cita más en el psiquiatra y recoger los antidepresivos recetados, el protagonista y Yuri deciden tratar el tema de la colección de cuchillos de esta última. El protagonista queda fascinado. Cuchillos de diferentes formas y tamaños están a la vista. Yuri le ofrece sostener uno, y este acepta. Tras apreciar el cuchillo, Yuri y el protagonista están por deshacerse de la colección, cuando de repente un llamado de emergencia los interrumpe. Yuri, sin dar explicaciones, solo le dice al protagonista que deben darse prisa. Llegan a un hospital donde se topan con Esta escena también es muy triste. Esta escena sí también es muy triste por lo de Sayori. Natsuki, quien con lágrimas en los ojos les da la terrible noticia de que Sayori habría intentado atentar contra su vida. Para el protagonista es un golpe tan bajo que por un momento deja de escuchar lo que las otras chicas estén diciendo. Pero si logra escuchar una palabra dicha por un médico que se había acercado al lugar. Los días casi semanas siguientes se vuelven tortuosos para el protagonista. Deprimido no hace más que lamentarse por lo que pasó, responsabilizándose de cierto modo. Yuri trata de hablar con él desde el otro lado de su habitación, pero este no da respuesta. Esta le deja un poema y al leerlo finalmente acepta su ayuda. Yuri le explica que lo que pasó no es su culpa y que no debería atormentarse por ello. Le repite lo mismo que él le dijo en una oportunidad: cuando amas a alguien, nunca te rindes. El protagonista logra reanimarse y hace caso a Yuri. Tras una pequeña cita donde el protagonista tuvo que hacer un pequeño esfuerzo para poder pagar una cena de lujo para Yuri, ambos se dirigen a un pequeño río cercano, donde pasan un momento agradable. Finalmente el protagonista, en un acto repentino, le regala a Yuri un pequeño bebé de cerezos. Lo plantan juntos para finalmente darle un nombre. Ya caída la noche y en la casa del protagonista, Yuri se muestra repentinamente ansiosa, y antes de que él se dé cuenta, esta se echa sobre él, dispuesta a dar el siguiente paso en su relación y unirse en alma y cuerpo. Tras varios días, un festival en la escuela comienza, a lo que el protagonista junto a Yuri y Natsuki deciden ir los tres juntos. A pesar de pasarla bien al principio, el momento se ve interrumpido por un grupo de matones que se meten con el físico de Yuri y la intimidan. El protagonista Aquí es cuando te das cuenta lo hija de puta que es Mónica. Aunque nosotros no sabemos en ese momento quién es que eso no tiene perdón. El protagonista, en un arrebato de ira, decide enfrentarse a ellos sin importarle las consecuencias. Para su suerte, el grupo de matones finalmente decide irse. El protagonista, por fortuna, sale ileso de la situación. Cuando el protagonista decide tener un momento a solas, Mónica hace acto de aparición frente a él. Aunque ésta intenta hablarle amistosamente, el protagonista se muestra a la defensiva y le deja en claro que no quiere saber absolutamente nada de ella. Mónica solo exclama que desde que se enteró de lo de Sayori no ha parado de estar preocupada por ella. El protagonista solo le dice a Mónica que ella está en coma, a lo que ella solo se queda callada y se retira. Otro día con el psiquiatra comienza, y durante la cita le pregunta a Yuri cómo es su relación con las demás personas. Yuri responde vagamente que no hay problemas y que siempre ha tenido buena relación con los demás. El protagonista, consciente de la mentira, decide intervenir revelando lo que pasó con el grupo de matones el día del festival. El psiquiatra no hace más que responder asertivamente y recetar un nuevo medicamento a Yuri. Tras la cita
cita con el psiquiatra, Yuri y el protagonista comienzan una discusión que Esta discusión fue lo que terminó en tragedia. Poco a poco comienza a escalar. Esto debido a que Yuri comenta que sería mejor si abandona la escuela y se dedica a otra cosa. El protagonista, sin entender el por qué toma esa decisión, comienza a alterarse y gritarle a Yuri que eso es... De hecho, aunque no le gritemos, de todas maneras, de todas formas, porque yo inclusive cuando subí el mod de Fallen Angel, ustedes vieron que yo no elegí la opción de gritarla y aún así pasó lo que pasó. Pero bueno. Una pésima idea. Yuri hace mención de unos mensajes que le suelen llegar de manera anónima, pero prefiere no dar más detalles al respecto, lo que altera más al protagonista. Yuri, ante el pavor de no saber qué hacer, solo le dice al protagonista que se vaya de su casa, a lo que este, furioso, lo hace sin más. Pasan las horas en casa del protagonista hasta que una llamada lo saca de su trance. O sea, aquí sí estuvo mal porque estar presionando a Yuri con que le diga, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué ya no quieres ir a la escuela? ¿Por qué? ¿Cuáles son estos mensajes? ¿Por qué no me dices la verdad? Creo que fue demasiado para Yuri porque Yuri, después de lo que hizo Mónica, se sentía devastada y con lo que pasó, se sintió que ella no tenía a nadie, se sintió sola, no tenía escapatoria. Ella se sintió así. Y pues bueno, conforme a la discusión de sí, ¿qué puedo opinar de esto? Y es que muchas personas, incluyéndome yo en su momento, criticamos mucho en sí que es un imbécil, que porque le grito y todo, pero pongámonos en sus zapatos por un momento. Y es pensar, ¿nosotros hubiéramos hecho lo mismo? ¿Realmente nosotros hubiéramos controlado realmente la misma situación? Es lo que es lo que yo me pongo a pensar, aunque yo también lo hice en su momento. Pero bueno, continuemos, ¿vale? Llaman desde el hospital donde Sayori está hospitalizada, dando la buena noticia de que finalmente despertó. El protagonista, alegre por la noticia, sale de inmediato para allá sin pensar en nada más. Ya en el hospital y al ver a Sayori despierta, no hace más que abrazarla y disculparse por haber sido un mal amigo desde que eran niños. Sayori logra tranquilizarlo recordándole los buenos momentos que pasaron de niños. Sayori hace mención de que pensaba que Mónica y el protagonista vendrían juntos, a lo que el protagonista, extrañado, comienza a unir los hilos, ya que él nunca le había dado su número a Mónica. Este sale inmediatamente del lugar en busca de ella. Cuando la encuentra, lo primero que hace es encararla y decirle que ya sabe qué es lo que ha estado haciendo. Todos esos mensajes extraños que le llegaba los había enviado ella. Mónica, con frialdad, admite que lo tenía todo excepto a alguien con quien compartirlo. Habla de cómo podrían haber sido felices juntos, recriminándole que eligiera a alguien rota en lugar de ella. Su voz mezcla reproche y egoísmo, pero el protagonista, firme, le responde que quizá esa perfección que tanto presume no era tanto así como ella pensaba. Sus palabras golpean a Mónica, que queda en silencio, pensativa. Cuando él intenta extenderle una salida, diciéndole que aún puede cambiar, ella lo interrumpe con una revelación devastadora. Confesó haber contado a todos lo que hacía Yuri, incluso... Aquí es donde agarré mucho odio a Mónica. Bueno, solo en este mod, porque en realidad de los demás mods, de verdad no la odio tanto. Aquí es donde más la odio, de verdad. Eso es lo peor que puedes hacer, meterte con una persona y aparte tú enseñarle a todo el mundo lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es malo. Eso es lo peor que puedes hacer, de verdad, sin consideración. Inventando rumores para hundirla y dejarla en ridículo. El protagonista siente que el mundo se le viene abajo. Todo encaja, las ganas de Yuri de dejar la escuela, sus inseguridades constantes, esa voz interna que le repetía que era una inútil. Lleno de rabia, lucha contra el impulso de hacer algo contra Mónica. Con las manos temblorosas y el corazón ardiendo, elige contenerse. Sin decir nada más, corre desesperadamente hacia la casa de Yuri. El protagonista irrumpe en la casa de Yuri con el corazón a 1000 por hora y las manos sudorosas. Se topa con que el pote de los antidepresivos de Yuri está prácticamente lleno, señal de que no había tomado ninguna. Él intenta llamarla, pero no obtiene respuesta. Cada segundo sin una respuesta suya es un motivo más para que su ansiedad aumente. Comienza a subir las escaleras casi a tropiezos gritando su nombre, hasta llegar frente a su habitación. El silencio lo golpea más que cualquier ruido. Al entrar se topa con la colección de cuchillos de Yuri, al cual le falta uno de ellos. Desesperado, el protagonista nota la puerta del baño, pero al notar que la puerta estaba cerrada con seguro, empieza a embestirla con el hombro una y otra vez, rogando que cediera. No, aquí ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para salvar a Yuri.
Finalmente lo logra y cae al suelo, y al sentir húmedo el piso decide mirar hacia la bañera. La imagen que encontró lo congela en seco. Había llegado tarde. Joder. Yuri yacía sin vida en una bañera llena de agua teñida de rojo. El protagonista, con las pocas fuerzas que le quedan, se intenta arrastrar para intentar tomarla, pero al acercarse no soporta más y termina vomitando en el inodoro. Finalmente logra tomarla y al intentar despertarla, esta no Ya no estaba viva. Ya no estaba viva. Uno piensa que esto no puede pasar en la vida real, pero sí puede pasar. Muchas personas piensan, no, que no me puede pasar tal situación. Pero bueno, luego ya lo comenté al final. responde. A pesar de sus esfuerzos y gritarle que despierte, el protagonista solo rompe en llanto. Sus ojos, que antes penetraban los suyos, ahora Ya no perforan los suyos. Ya no lo hacen. Muchas veces solemos pensar que tendremos tiempo para decir lo que callamos, que la disculpa puede esperar, que el abrazo puede ser para mañana, que la persona que queremos seguirá ahí. O sea, es cierto. Pero bueno, sigamos. ahí cuando estemos listos para hablar. Pero la vida no siempre da segundas oportunidades. El protagonista corrió con la esperanza de arreglar las cosas, de decir lo que tenía guardado, y se encontró con el silencio más absoluto, el de la muerte. Y en ese instante entendió de la forma más cruda posible que lo que no dijo pesa más que cualquier palabra hiriente, porque se queda atorado en el pecho como una culpa eterna. El egoísmo de Mónica, la fragilidad de Yuri, el miedo del propio protagonista, todo confluye en una verdad dolorosa. Cuando no cuidamos a quienes amamos, el tiempo mismo puede convertirse en nuestro peor enemigo. Y quizás de eso se trata, de no esperar a que el destino nos arrebate lo que queremos para darnos cuenta de su valor, de no dejar para mañana las palabras que pueden salvar un alma hoy. Porque una vez que la bañera está roja, una vez que los ojos ya no responden, ya no hay vuelta atrás. El protagonista se despierta repentinamente en el hospital debido a que su brazo se dislocó por derribar la puerta. Tras caminar un poco se topa con un doctor al que le pregunta que cómo se encuentra Yuri. Sin saber cómo decírselo, solo le dice que lo siente mucho. Estaba muerta. Ella estaba muerta. Y el diálogo que dice que cuando una niña le diagnosticaron cáncer, donde una niña le diagnosticaron cáncer, creo que era así, creo que es. El protagonista se niega a creer que Yuri realmente se haya ido, y no puede hacer más que pensar para sí mismo intentando convencerse que le están mintiendo. Pasan algunos días desde el incidente, y el protagonista ha estado recibiendo terapia debido al trauma que le generó lo que vivió. El terapeuta y el protagonista charlan sobre cómo han ido las cosas, aunque el protagonista se nota distante. Cuando el terapeuta intenta hablar con él, el protagonista explota y le grita que al terapeuta no le importa realmente lo que está pasando, que solo se dedica a anotar cosas en su libreta y recetar medicamentos, y que nunca podrá sentir lo que él. Finalmente, el protagonista furioso se retira de la sala. Al llegar a casa, el protagonista en un arrebato de ira comienza a romper y destrozar objetos del lugar hasta el cansancio. Pasan más días, y el protagonista, lejos de sentirse mejor, solo se siente melancólico, preguntándose por qué no pudo haber sido él en lugar de ella. Ya sin opciones, solo le reza a cualquiera que lo escuche, rogando por verla aunque sea una vez más, y poder decirle adiós adecuadamente. El tiempo para el protagonista parece ya no pasar normalmente, sencillamente no le importa. En un intento por hacer un esfuerzo logra dirigirse al baño, y aunque sea ver su reflejo en el espejo, su reflejo comienza a decirle cosas como que solo le ha fallado a la chica que supuestamente tanto ama, que es un fracaso. ¿Cómo se llamaría esto? Que se ahogó en su propio dolor. O sea, que el dolor consumió en sí, básicamente. Y demás cosas hirientes que lo llevan hasta el límite. Cansado de escuchar esas voces, finalmente golpea el espejo del baño mientras su puño comienza a sangrar y pedazos de cristal yacen en el suelo. Casi resignado, el protagonista toma uno de los fragmentos y comienza a apuntar directamente a su brazo. Parece estar dispuesto a poder verla una vez más, pero al final decide no hacerlo, sencillamente no puede. Se coloca en posición fetal y solo llora hasta quedarse profundamente dormido. De repente despierta en un lugar extraño, aunque lo reconoce de inmediato al mirar mejor.
Se trata del mismo lugar donde ella y el protagonista plantaron ese árbol de cerezos. Mientras intenta recomponerse, a la distancia ve una figura familiar. Se trata de Yuri. Parece que sus súplicas se hicieron realidad y finalmente volvió. Cuando éste intenta abrazarla, una barrera invisible se lo impide. Yuri le dice que aún no es su momento, que aún hay personas en la tierra que lo quieren y lo necesitan. Le expresa también que lo que pasó con ella no fue su culpa en absoluto, y que no se atormente por ello. El protagonista solo puede responder con lágrimas en sus ojos, y con el deseo de quedarse con ella, a pesar de que eso no sea posible. El tiempo se agota, y Yuri le dice al protagonista que no cometa el mismo error que ella, que viva su vida, y que cuando llegue el momento, ella estará esperándolo en el mismo lugar. Antes de que el protagonista pueda responder, este despierta. Confundido nota cómo Sayori intenta hablarle, y este le responde. Sayori lo encuentra maltrecho y decide curar las heridas de su mano y hablar sobre todo lo que pasó con Yuri. Sayori al principio no quiere creerlo, pero finalmente ella y el protagonista se funden en un abrazo mientras lloran. Al final, ambos aceptan la realidad, y a partir de ese momento, deciden seguir con la vida que les tocó vivir. Un año ha pasado desde lo sucedido, y el protagonista está más que renovado. Se dirige al mismo lugar donde Yuri y él plantaron el árbol de cerezos, que por el pasar del tiempo creció un poco. Hace un picnic improvisado donde coloca un juego de té y el recuadro de Yuri que ella le había regalado. Abre un libro y sin demora comienza a leer la secuela del libro favorito de Yuri, libro el cual le había prometido que leerían juntos. Terminado el primer capítulo finalmente con el atardecer de fondo, comienza a leer un hermoso poema dirigido a ella mientras se dice para sí mismo que ella no era de este mundo. Ella fue pura. Ella no era de este mundo. Ella fue un ángel caído. Y el ángel caído ha vuelto a casa. Demasiado pura, demasiado perfecta, que era un ángel caído. Y ahora el ángel ha vuelto a casa. El dolor nos recuerda a veces con violencia que somos humanos. La pérdida de alguien que amamos duele, porque el corazón aún late con lo que fue y extraña lo que ya no será. El duelo no es lineal, no es algo que se termina, es un camino con fases que nos recuerdan que somos humanos: negación, ira, negociación, depresión y finalmente, aceptación. Cada una de esas fases tiene un propósito: enseñarnos a sentir, a procesar, a soltar y a honrar. Honrar a quien se fue no significa olvidarlo, significa llevar su recuerdo como un faro, como una fuerza que nos impulsa a vivir mejor, a ser más conscientes, más amorosos, más presentes. Es transformar la ausencia en un acto de vida, reír, seguir tus sueños por ellos, vivir plenamente a pesar de la nostalgia. El duelo nos transforma de una manera irreversible, nos destroza, nos obliga a recoger los pedazos y a reconstruirnos con lo que nos queda. Y de alguna manera tienes que aprender a volver a caminar con esta nueva versión de ti, te guste o no. La cosa está en no olvidarlos. Muchas veces en medio del vacío que deja la ausencia, pueden surgir nuevas conexiones, nuevos significados y hasta nuevas formas de amor. Quizá todos en nuestra vida tengamos a alguien a quien consideremos nuestro ángel caído, alguien que parece no ser de este mundo. Tal vez aún tengas la chance de poder decirle lo mucho que lo quieres o amas. Si es así, aprovéchalo. Nunca sabes cuándo ese ángel caído regresará a casa. Bueno chicos, hasta aquí acabamos el video, ¿vale? Sé que no se ve mi cara, obviamente, pero sí estoy llorando. Es que es cierto esto, o sea, las palabras hirientes. Cuando ya eres una persona, no sabes el día de mañana, como dice Monique, si vas a tener tiempo para disculparte, para decir lo que sientes, para abrirte con esa persona, porque el día de mañana posiblemente no exista. Y pues bueno chicos, ¿qué puedo decir? Muy buen video de parte de Monique, muy buen resumen, de verdad muy buen resumen, me encantó mucho este video, ¿vale? Pero bueno, esto lo hice sin fines de lucro, quiero aclarar que este video lo hice sin muchos fines de hecho no lo hice, ¿cómo es eso? O sea, no lo hice con fines de lucro, no lo hice con fines de literal de que la gente me viera más. Lo hice porque de verdad quería verlo, chicos. Y pues bueno, ahora sí, sin nada más que decir, pues nos vemos hasta el día de mañana, que llegue a grabar otro gameplay tal vez de Finest at Candies. Y pues bueno, nos vemos hasta la siguiente, chicos. Adiós amigos. Adiós.